Muy buenos días a todos. Voy a estar un par de domingos con ustedes en este mes. Vamos a leer en el Evangelio según Mateo. El último capítulo, los últimos versículos, que ha sido conocido o llamado la Gran Comisión. El Señor resucitado entrega esta comisión así llamada, este mandamiento a sus discípulos, y no solo a ellos, sino a través de ellos, a toda la iglesia a través de los siglos. Así, la responsabilidad de la iglesia, la responsabilidad de los creyentes, es que seamos nosotros responsables de esta gran comisión, de este gran, tremendo mandamiento de ir a predicar el Evangelio. Así, por algunos domingos, creo 3, estaré en este tema. Vamos a leer Mateo 28, el primero de los 4 evangelios, para alguien que no esté tan familiarizado con el libro de Dios, porque lo que leemos es palabra de Dios, lo que leemos es lo que Dios escribió a través de sus siervos. Y ha perdurado este libro y perdurará por siempre hasta que termine iba a decir una era, pero para cuando termine y venga nuestro Señor. Entonces el versículo 16 dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o autoridad o derecho me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. La Gran Comisión, así llamado, el mandamiento del Señor de ir a predicar el Evangelio a todas las naciones, está en los 4 evangelios. En algunos con más detalles que en otros, es cierto. Pero la iglesia primitiva, así llamamos, a los primeros creyentes, y formando una asamblea, una iglesia, en Jerusalén primero, ellos fueron los primeros responsables de llevar el Evangelio a las diferentes naciones. Ya entraremos en esos detalles, creo, en otro momento. Pero por ahora vamos a mirar este pasaje que hemos leído. Galilea es el origen, por así decirlo, del ministerio del Señor. Y lo más probable es que él haya pasado más tiempo en Galilea que en Judea. De hecho, él se crió en Galilea y se llamó Jesús, el Galileo, generalmente. Comienza su ministerio, según Marcos, viajando, y también aquí, viajando desde Galilea a Jerusalén, sin discípulos aún, para llegar al río Jordán.
¿quién está en el río Jordán? Está Juan el Bautizador. Juan el Bautista, ¿le conoce usted el bautizador o el que bautizaba? El bautismo para arrepentimiento, así llamado, dirigido exclusivamente a la nación de Israel. De tal manera que el bautismo de Juan era un bautismo de preparación, preparar corazones, preparar conciencias, de tal manera que a los meses después llegaría el Señor con el mensaje de la salvación, el mensaje del reino de Dios, de tal manera que Israel entonces estuviera dispuesto o con disposición de creer ese mensaje. Ese fue el trabajo de Juan el Bautista, que duró muy poco tiempo. Así que una vez bautizado el Señor, viaja a Galilea, solo, no tiene discípulos aún. Y allí en Galilea encontrará en Capernaum a sus 4 primeros discípulos, Pedro y su hermano Andrés, Juan y su hermano Jacobo. Y comienza su ministerio así llamado, que duraría más o menos unos 3 años, hasta ir a la cruz, a dar su vida por usted, por mí. Esa fue su tarea, o ese fue el propósito por el cual vino al mundo. Él dijo que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, dijo él, no vino para ser servido, sino para servir. Así que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ahora ya en el cielo, entronado, ascendido al cielo después de haber resucitado, Él dejó el mandamiento a los suyos. Y repito, ese mandamiento está vigente y no tenemos que olvidarlo. Somos responsables, usted y yo, de llevar este mensaje de salvación. El mensaje de salvación es el mensaje que proclama a un Dios santo, a un Dios justo, a un Dios de amor, a un Dios misericordioso que quiere salvar al pecador. El mensaje del Evangelio que debemos predicar es un mensaje que lleva salvación al pecador que está lejos de Dios. Así, si hay aquí alguna persona que aún vive sin Cristo, quiero decirle por las Escrituras que la necesidad más urgente que usted tiene es precisamente disfrutar, gozar de la salvación de su alma, del perdón de sus pecados. Y eso solamente se recibe en Cristo, creyendo en Él. Dios dice en su palabra que somos salvos no por obras, no es por obra, sino que es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios estamos aquí. Por la gracia de Dios, no solo hemos conocido al Señor como Salvador personal, todos los que hemos creído en Él, sino por la gracia de Dios vivimos y viviremos hasta que Él venga. Así, en esta gran comisión así llamada, lo que hemos leído dice que los 11 se fueron a Galilea. Ahí comenzó el ministerio de Cristo. Iba a decir ahí terminó, pero el Señor, esta es la tercera vez que se menciona de su viaje a Galilea, a un monte. Hay discusión entre los estudiosos de las Escrituras de cuál monte sería, el monte de la Transfiguración, el monte donde Él eligió a los 12 y los señaló como discípulos de Él o apóstoles, no sabemos. Pero la orden de Cristo está cuando Él, antes de ir a Getsemaní, cuando celebra la última Pascua en Jerusalén con lo suyo, y al terminar instituye la Cena del Señor, que fue la reunión que tenemos todos los domingos antes de esta, para hacer memoria de Cristo, para participar de un pan que es símbolo de su cuerpo entregado por nuestros pecados y participar de una copa, de un vino que simboliza la sangre derramada allí en la cruz. Es una reunión conmemorativa, es una reunión de adoración, es una reunión donde el tema y solamente es la persona de Cristo. Venimos a adorar a Él, venimos a hacer memoria de Él, no de nosotros, sino de Él. Él debe ser lo más importante en la vida de todo aquel que ha sido redimido con la sangre preciosa suya.
Así que el Señor celebra la Pascua, instituye la cena del Señor, se va a Getsemaní y antes de ir a Getsemaní, Él le dice a sus discípulos que Él iría a Galilea después de resucitar de entre los muertos. Eso está en el capítulo anterior. La segunda vez es cuando el Señor resucita, el capítulo 28, donde hemos leído antes. Y cuando Él resucita de entre los muertos, según Mateo, según lo que Él escribe, guiado por el Santo Espíritu de Dios, el relato del apóstol Mateo, porque era un apóstol, uno de los 12, no así Lucas ni Marcos, Juan y Mateo, sí. Así que Mateo fue testigo ocular de la mayoría de estas cosas que escribe, o quizás de todas. Así que Mateo menciona en la voluntad de Dios el encuentro de Jesús resucitado con las mujeres. Y a estas mujeres en el capítulo 28 y en el versículo 9 dice, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ella acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id a las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Allí me verán. Es la segunda mención de que el Señor le dice a sus discípulos. La primera vez en forma personal, la segunda vez a través de las mujeres, a quienes se le aparece, según Mateo, es la única aparición, aparte de ahora con los discípulos en Galilea. Aquí ha resucitado en Jerusalén, Judea. Pero él dice que se va a encontrar con sus discípulos en Galilea, en un monte que él ha señalado. Y eso llegamos entonces al versículo 16, donde comencé a leer. Los 11 discípulos, también aquí hay un poco de investigación de estudiosos de muchos años, si están solamente los 11 o si hay más discípulos con él, más creyentes. Tampoco tenemos tanto detalle. Por este pasaje podemos entender que solamente estarían los 11. Ahora Judas ya no está, ¿verdad? Judas se ha quitado la vida. Judas ha traicionado a su Señor. Nunca fue su Señor realmente, sino jamás le habría traicionado. Pero le traicionó. Le vendió por 30 monedas de plata. Y luego fue y se ahorcó arrepentido aparentemente. La conciencia seguramente no le dejó dormir tranquilo o estar tranquilo. Así, lo que tenemos en este pasaje que acabamos de leer es que los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Por qué dije si hay dudas o no, si serán solo 11 o más? Porque el apóstol Pablo, al escribir su primera epístola a los Corintios, en el capítulo 11, cuando él habla el 15, cuando habla de la resurrección de los muertos, comienza definiendo el Evangelio, por así decirlo. Y ahí el apóstol Pablo dice que Cristo, cuando resucitó, apareció a 500 hermanos a la vez. En Jerusalén, cuando el Espíritu Santo desciende el día de Pentecostés, día después de que Cristo ascendiera al cielo y desciende sobre aquellos, se dice que podrían haber sido 120 en número los que podrían haber estado allí, en lo que se llama el aposento alto. Así que, por lo menos, cuando el Señor va al cielo, por lo menos hay 500 hermanos creyentes verdaderos en Cristo. Con ello comenzaría la iglesia y luego los convertidos el día de Pentecostés, los 5.000 o los 3.000, después 5.000 más en las predicaciones que hizo el apóstol Pedro. Versículo 16. Así que nos quedamos con los 11. Ellos se fueron a Galilea, el monte donde Jesús les había ordenado. Creo que ahí hay una gran lección ya para todo creyente en Cristo. Lo que hagamos en nuestras vidas, lo que hagamos en forma personal en nuestras vidas, lo que hagamos en nuestra vida como familias, lo que hagamos como iglesia, congregados al nombre del Señor y solo al nombre suyo, todo lo que hagamos
debe ser, por supuesto, según las indicaciones que el Señor nos ha dado. Sus mandamientos son los que deben cumplirse, no los mandamientos de hombres, los mandamientos de Dios que están en su palabra escrita. Así que el versículo 16, creo que los discípulos actúan obedientemente a la orden de su Señor. Habrá que hacer un largo viaje desde Judea, en Jerusalén, hasta Galilea, en Capernaum tal vez, algún monte de Galilea. Sí, hay que hacerlo. ¿Caminando? Sí, caminando. ¿Cuántos días? No lo sabemos. Habrá que sacar la cuenta. Así, hermanos y hermanas, las órdenes del Señor que están escritas, registradas en su libro, son para obedecerlas. Entonces habría que preguntarse si soy un creyente obediente, si realmente la palabra de Dios que aprendo día tras día, ojalá día tras día, si la palabra de Dios que aprendo, si la palabra de Dios que leo, y hay mandamientos que son expresamente para mí, tengo que obedecerlo. Ni siquiera tengo que pensar, tengo que obedecer. Obedezco al Señor, insisto en ello. Así, en el versículo 16, creo que podemos aprender que este es un acto de obediencia. El monte donde hay que ir no es el monte que ellos han escogido. El monte donde el Señor se va a mostrar delante de ellos y dejará mandamientos es el monte que Él ha escogido. Y allá van en el versículo 16. Lo del versículo 17 sorprende en cierta medida, ¿verdad? Lo leemos de nuevo, el versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. ¿Quiénes dudaron? Tampoco lo dice. ¿Prestó atención el Señor a eso? En absoluto, o por lo menos no está registrado. Interesante. Hermano, cuando usted lea la palabra de Dios, y si usted está leyendo los evangelios, preste atención. No importa que lea un versículo, vuelva a leerlo y a releerlo y a releerlo hasta que pueda apreciar qué es lo que el Señor está diciendo. ¿Qué es para usted lo que el Señor está diciendo? ¿Cómo me afecta la palabra de Dios a mi vida, a mi forma de pensar, a mi forma de actuar? Que sea el Señor, por su palabra, que nos guíe, por supuesto, a hacer su voluntad. Algunos le adoraron. Otros dudaban. ¿Dudaban de qué? Tampoco lo dice. Pero creo que lo primero es que la adoración tiene una base, la adoración tiene una razón. Cuando decimos que venimos a adorar, es porque nos atrae la persona del Hijo de Dios, la persona de Cristo, el Salvador nuestro, el Señor de nuestras vidas, el soberano. Cuando venimos a adorar, ya sea en casa, usted puede tener momentos de adoración en la presencia de Dios, a solas, tal vez en su pieza, o tal vez en un devocional. ¿Sabe lo que es un devocional? Es leer las Escrituras y tener un rato de oración. Nuestro devocional es generalmente después de desayuno con mi esposa. Y disfrutamos el Evangelio de Lucas. Se nos está terminando. Tenemos que escoger otro evangelio. Solamente estamos en los evangelios estos últimos años. Volveremos atrás a Mateo, seguiremos con Marco, con Lucas, con Juan. Vamos a verlo. Pero mire, disfrutar la palabra de Dios. No se trata de leer 3 capítulos diarios. Eso fue lo primero que yo aprendí hace 61 años atrás. Si usted lee la Biblia, 3 capítulos diarios de su Biblia, en un año la lee completa. Y yo partí con Génesis.
Quise pasar de largo por Crónicas. ¿Les gusta Crónicas? ¿Verdad? Tantos nombres y nombre y nombre. Hasta llegar a Apocalipsis. Uf, qué triunfo llegar a Apocalipsis. 66 libros. Ahora no leo ni un capítulo. Mi corazón queda tal vez lleno con un solo versículo o con una sola palabra. Casi me paro en la cena del Señor a leer justamente lo que había encontrado anoche. Pero fue agradable escuchar todas las oraciones que diferencian un domingo pasado. Ya ustedes me entenderán. Esos silencios largos me exasperan. No voy a hablar de eso mejor. Sigamos, porque el tiempo avanza y yo no alcanzo a predicar todo. La adoración, como dije, es el resultado, el acto, la acción, disposición del corazón arrepentido y agradecido. La adoración es el resultado de un corazón que rebosa de gratitud por su Señor. La adoración, aunque sean un par de palabras, pero postrarnos ante el trono de la gracia de Dios, sabiendo que el Hijo de Dios, nuestro Salvador, está a tu diestra, como dijo el mismo Dios. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Hermanos, el que está en el cielo es el que hace 2000 años estuvo en una cruz, crucificado por usted y por mí. Ningún mal hizo, dijo Pilato. Tenía razón. El ladrón que malamente le han llamado ladrón bueno, no existe el ladrón bueno. El ladrón que dijo al Señor o dice a su compañero de fechoría, nosotros recibimos lo que hicieron nuestros actos, merecemos este castigo, pero ningún mal hizo. ¿Por qué está en la cruz? Por los males tuyos, por tus pecados, por mis pecados. Dice Dios en su palabra que Él cargó en Él, en Cristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Eso dice el apóstol Pedro. Así que mis pecados los llevó Él. Y el sufrimiento más grande de Cristo fue cuando dijo, Elí, Elí, lama sabactani, citando al Salmo 22. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, Dios mío. Nuestro español aquí dice, ¿por qué me has desamparado? Como si no lo supiera. El Salmo 22. El hebreo dice, ¿para qué causa me has desamparado? ¿Con qué motivo tan grande? Dios, el Dios Santo, abandona a su Hijo allí en la cruz. El Hijo eleva sus angustiantes palabras al cielo. Dios mío, ¿para qué me has desamparado? El Dios Santo desampara a aquel que está en la cruz. Nadie ha sido desamparado en tal medida, solamente Él. La causa es la ofrenda por el pecado. Tu pecado, mi pecado, le llevó a la cruz y a exclamar, angustiantemente exclamar, me has desamparado, me has desamparado. Pero el evangelista, y Lucas también lo dice, que al final ya de aquel angustiante dolor que no sabemos cuánta duración tuvo, hay tinieblas sobre la tierra durante 3 horas, al mediodía hasta las 3 de la tarde. Se escucha ese grito de angustia. No hay dolor más intenso. No existe dolor más intenso en el universo entero que el dolor de la cruz. El Hijo de Dios sufriendo por pecados que no cometió. El Santo,
sufre por pecadores como nosotros. ¿Cómo no seríamos capaces de postrarnos en adoración? ¿Cómo no seríamos capaces de vivir una vida que sea de la adoración de Cristo? Por eso aquí dice, le adoraron. Ojalá sea esa nuestra actitud permanente, constante en nuestras vidas. La vida que el Señor nos depare en este mundo, seamos los adoradores, porque eso es lo que busca, ¿verdad? Eso es lo que dijo el Señor, que Dios busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Se lo dijo a una mujer. Conocéis el texto, me imagino. Así, pero algunos dudaban. No tengo la menor idea de qué dudaron. Probablemente les sugiero que dudaron de su resurrección. ¿Será realmente él? Porque eso pasó también. Cuando las mujeres fueron a Pedro, dijeron, no puede ser. Creyeron que las mujeres estaban un poco locas. No estaban en sus cabales. Y cuando llegan, y los 12 camino a Emaús, Lucas 24, van caminando con Jesús, ¿no le reconocen? ¿Dudan de su resurrección? Sí, también dudaron de su resurrección. Y el apóstol Juan en su evangelio, él dice que cuando el Señor apareció a los discípulos, solamente habían 10, faltó uno de ellos, Tomás. Al domingo siguiente aparece el Señor y sí está Tomás. ¿Qué había dicho Tomás? No. Si no meto mi dedo en sus costados, etcétera, no creeré. No puede haber resucitado. ¿Y qué dijo el Señor? No seas incrédulo, sino creyente. El Señor ha resucitado, como dijo, que él iba a resucitar. Así que los que dudan aquí probablemente sean algunos, no sabemos cuántos, que todavía les cuesta creer que realmente a quien tienen delante de él sea Jesús, el Salvador, que murió, que fue sepultado y que ahora dice haber resucitado y se presenta delante de ellos. Versículo 18. Creo que no alcanzaré a avanzar mucho. Pero próximo domingo, Dios mediante, seguimos. Y Jesús se acercó. No sabemos a qué distancia están. Eso también podría ser un factor importante que de lejos no le reconozcan que sea Él. Algunos que dudan. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, me es dado, creo que va al inicio en el original. Me es dada potestad. Creo que de esa forma el énfasis recae en este verbo que está al inicio. La palabra potestad, traducida también en algunos como autoridad, como derecho, todo aquello, exousia, la palabra en el griego exousia, toda potestad. Así comenzaría este versículo, toda potestad me es dada. Así se le concede al Señor de parte de Dios su Padre, se le concede finalmente el poder absoluto de todo el universo. Ha venido como siervo, jamás reclamó autoridad alguna. Sí, tenía autoridad, por supuesto, pero no se olviden que él jamás usó aquella autoridad, por así decirlo. Pero ahora ya la obra de la cruz está realizada, ya fue sepultado, ya ha resucitado, y entonces el Señor dice, me ha sido dado
por Dios, su Padre. Ahora le ha sido dada toda autoridad o potestad o derecho. Así, este es el más extenso, sin límite, poder en el cielo y en la tierra. Hay un solo soberano. Hoy día es no admirable. Realmente veo un mundo en que personajes que ustedes conocen, autoridades de grande potencia, parecieran que ya son dueños de todo un mundo. Me sorprende realmente. Y hasta me río de aquellos, porque ignoran que por sobre todas las cosas está el poder absoluto de mi Señor, mi soberano Señor. Él tiene poder. Él tiene toda autoridad dada por Dios. Así, la salvación y el juicio, ambos. Y hay una gran diferencia entre ser salvo o enfrentar un juicio delante de Dios por no creer. Todo ello, tanto la salvación como el juicio, se deciden en la persona de Cristo. Él hoy es Salvador. O hoy a través del Evangelio se presenta como el Salvador. Él quiere ser tu Salvador. Un hombre pregunta, y lo tenemos el texto detrás mío arriba, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Sila le contestan al carcelero en Filipo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hay salvación solo y solo en Cristo. Además, el juicio depende también de un solo juez, que es Él. Así que Él tiene potestad, poder, autoridad para salvar y tiene poder, autoridad para condenar. Ahora usted puede tenerle como Salvador y si no le tiene como Salvador, le tendrá como juez. Apocalipsis 20 habla de aquel juicio. Se le ha llamado el juicio del gran trono blanco, donde está sentado precisamente el soberano Señor. Todo poder, todos los muertos, todos los que no creyeron de pie ante él. Los libros son abiertos. El que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Así, lo que estoy diciendo aquí es lo que dice el versículo 18, que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra y por la eternidad. Solo Él. Por tanto, versículo 19, y por aquí estaré quedando, creo, y llegamos a lo que se le ha llamado este tremendo, grande, único mandamiento que creo con vergüenza que no hemos sido capaces de llevarlo a cabo como corresponde. Para que sepáis que el Hijo del Hombre dijo en su oportunidad cuando sanó al paralítico aquel, dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, dijo el paralítico. Esa es la misma palabra, está varias veces, esta misma palabra. Así dice el versículo, por tanto, el 19, por tanto. Y haced discípulos a todas las etnias, esa es la palabra en el original, etnias, a todos los grupos étnicos, no tanto países, aunque está encerrado en ello, pero el Señor usó esta palabra, etnias. Por tanto, id y haced discípulos a todas las etnias del mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, no de los nombres. Dios es uno, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el bautismo, y aquí está por primera vez este título de Dios completo. Dios único en tres personas, no tres dioses. En el nombre de este Dios, en el nombre singular, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
Eso es lo del versículo 19 y 20. Esta frase, por tanto, puede ser una consecuencia o secuencia. En el texto griego dice, id. El por tanto está después. El énfasis está en id. Id por tanto. Id y haced discípulos. Vayan a las naciones, vayan a los países, vayan a los pueblos, vayan a las etnias. La comisión es universal. Es apoyada, por supuesto, por la autoridad universal del Hijo de Dios. Yendo, pues, otra forma de escribirlo, el interlineal por lo menos lo tiene así. Yendo, pues, a ser discípulos. A ser discípulos de todas las naciones. A todas las etnias, como dije, o a todos los grupos étnicos. A ser discípulos. Todas las naciones del mundo, todo el mundo entero, son el objeto de la evangelización. No hay lugar que quede fuera del propósito de Dios para que escuchen el Evangelio. Ah, sí, hay naciones que se declaran ateas, hay naciones que son absolutamente enemigas del cristianismo, hay naciones que a través de la historia han perseguido cristianos y han dado muerte a muchos creyentes. Es una pena que sobre todo la juventud no sea tan buena lectora. Pero en mis tiempos de juventud leí todos los libros de grandes predicadores o matrimonios que fueron a recorrer la China, un Jackson Taylor u otros, de África, China, Corea, tantos países. Y muchos de ellos dieron sus vidas a causa del Evangelio. Id y haced discípulos a todas las naciones. El mensaje de salvación debe, por supuesto, romper estas ataduras que a Israel le costó mucho zafarse de ellas. Israel se quedó por mucho tiempo, me refiero a los creyentes en Israel, ahí estaban. ¿Cuándo salen? A causa de una persecución con motivo de la muerte de Esteban. Y ahí salen recién a predicar a otros lados. El Señor le dice en Hechos de los Apóstoles, comenzando desde Judea, siguiendo por Galilea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Vayan con el Evangelio. Lleven, proclamen el plan, lleven y proclamen el mensaje de salvación. Haced discípulos. Este es el verbo principal. Discípulos. Hay que ir a las naciones dejando estos límites de nuestras propias tierras. Damos gracias a Dios por todos esos hombres que a costa de grandes sacrificios llegaron con el Evangelio. A nosotros también. Hermanos, somos responsables. No le estoy diciendo que se vaya al África o a la China. Eso es lo que yo quería hacer cuando me convertí, con 17 años. Pensé que tenía que irme de misionero a algún lado. Pero el Señor me dejó en este bello país. Así, hermanos y hermanas, somos responsables de proclamar el Evangelio de salvación. Note usted que no dice id, no, perdón, note usted que dice id. No dice vengan a la iglesia. Ven a la iglesia a escuchar el Evangelio. No, 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 nunca el Señor dijo eso. El Señor dijo, vayan con el Evangelio, id y predicad el Evangelio. Las calles pueden ser tu púlpito y hay hermanos que lo hacen. Año A, Santa Juana, Boca Sur fueron mis púlpitos por algún tiempo. La calle. Hermanos, no hay lugar donde no puedas predicar el Evangelio. ¿Sabe lo que me da vergüenza? Los días sábados veo un grupo religioso totalmente lejos de la verdad de Dios recorriendo las calles del sector donde vivimos. El día domingo es otro grupo,
Peor que el anterior, pero ahí andan. En un rato más, si llego a casa, ahí los voy a ver por nuestra avenida, Las Rosas. Me agradaba más, tal vez 40 años atrás o más, cuando llegamos a San Pedro a trabajar, por trabajo, ver en la mañana cuando salíamos para venir a la reunión, ver grupos predicando el Evangelio. Eso me agradaba más. ¿Qué están haciendo ellos? Obedeciendo un mandato de id. Así, tu púlpito puede ser tu colegio, tu universidad, tu trabajo. ¿Sabe tu compañero que eres creyente? ¿Le has hablado del Señor? Las oportunidades se presentan, yo lo dije en el campamento de los jóvenes. Cuando cambié de trabajo, cambié a la mina de carbón en el fondo del mar por la fabricación del papel. Y cuando llego a esta fábrica, recorro la fábrica completamente con mi trabajo de supervisión y llego a una caldera que quema desechos de madera. Y subo como a un tercer piso, el operador me queda mirando y yo miro por el hogar, una ventanita para ver el hogar donde se está. Y quedé, si en la mina aprendí lo que eran las tinieblas, en la caldera aprendí lo que es el infierno. Lenguas de fuego, como 3 pisos, lenguas, mirando por una. Le dije al operador, ¿así será el infierno? Me quedó mirando. Pensó, tal vez este caballero debe estar medio loco. Así después me fui. A veces puede ser una palabra, a veces puede ser un acto de gracia o de misericordia. A veces puede ser a través de algún favor. Hermanos, somos discípulos del Salvador. Proclamemos el Evangelio. Haced discípulos, id. Es el mandato, id, id. No vengan, id y proclamad el Evangelio. Próximo domingo, Dios mediante, debo tal vez mencionar lo que sigue. Hacer discípulos. Hay que enseñar a primero a ser discípulos, lo primero es que hay que bautizarlos. ¿Sabe lo que es el bautismo? Pero el Señor dice que hay que bautizarlos. ¿A quiénes? A los discípulos o a los creyentes, no a los que no lo sean. Para finalmente decir, enséñenles. Hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles. La iglesia debe ser el centro educacional para todo creyente en Cristo. Que todos mis hermanos y hermanas también que hacen clase en la escuela dominical, todos son o somos maestros y debemos enseñar la verdad de Dios, no enseñar aquello que creamos que sea bueno, sino aquello que Dios dice que enseñemos. Así somos responsables de ello. El Señor les bendiga. Y próximo domingo, en la voluntad del Señor, seguimos con este pasaje y con otros. Entre domingo trataré de avanzar lo más que pueda. Muy bien, no ha llegado ningún niño. ¿Alguien quiere cantar? ¿Quién lo quiere cantar? Qué bueno que nadie quiera cantar. Mari, todas las cosas hermosas vienen de nuestro Señor. Gracias, cariño. Todas las cosas hermosas vienen de nuestro Señor.
Todas las cosas hermosas vienen de nuestro Señor. Andesinar al Dios, en la creación, en la creación. Él siempre nos cuidará. Por el rey de la figura, aunque si flores también vienen de Dios. Y solas de la creación, de la creación, os honrar, sabe Dios, que siempre nos cuidará. Don Raúl, que no sea complicado el coro. De aquí. De aquí. Muy bien. Mire que ya mi voz ha ido de aquí. De aquí. De aquí. De aquí. Y por la puerta y llamando. De aquí. Aquí. El sol a la puerta y llama, si un niño quiere mi voz. Si una niña quiere mi voz, y pierde la puerta de su corazón. Yo le cantan bien los niños. Claro que sí. Claro que sí. Yo sé, cariño, que tú cantas. Mónica, usted tiene voz. Ahora que se fue su marido de ahí. Muy bien. Yo tengo gozo en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón, tengo gozo en mi corazón. Yo tengo perfecta en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, yo tengo en mi corazón. Yo voy a Salvador. Yo tengo en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Aleluya en mi corazón. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón, en mi corazón. Yo tengo alegría en mi corazón. ¿Y las alumnas? ¿Se quedaron? Tenían pocas. Pero buenas. Pero buenas. Bueno. ¿El veneno también bien? No. Parece que hoy día están cansados algunos. Llegaron cansados. ¿Sí? Oh, Jesús. Oh, Jesús. Eres mi Señor. Sola. Please, for me.
Vamos a terminar faltan clases. Que miren todos. Debía haber seguido predicando, ¿verdad? Hay una niña allá atrás. Oh, vamos. Oye, Andrés, dile que no pida cosas. Dile que las cosas pueden hacer. Todos deben conocer. Aquí viene el refuerzo. ¿Ustedes cantan? No. Cantan. ¿Qué cantan? Estoy esperando. ¿Usted canta? ¿Te canta también? Hicieron unos días. Oye, Mónica, enséñale a cantar. Gracias. Muy bien, como veo. Bien, gracias. O deben conocer. O deben conocer. O deben conocer. ¿Están todos ahora sí? ¿O falta algunas clases? ¿No? Ah, los chiquitos. Ah, bueno. ¿Qué fueron? Bueno, vamos a orar y alguien puede estar. Padre nuestro, queremos agradecerte por tu misericordia que es infinita, mostrada a la perfección en el Calvario. Tu amor fue absolutamente manifestado en la obra de tu Hijo. Se cumple así tu palabra que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Gracias te damos por esta salvación tan grande como es calificada en tu palabra. Grande porque fue ejecutada por el Dios infinito que eres tú, por tu Hijo Santo y Precioso. Te damos las gracias. Bendice a los niños, a los jóvenes, a todos los presentes, sus familias, en sus inicios de clase ya mañana para muchos. Rogamos que les cuide en un mundo que es malo. Guarda a nuestros niños. Protégeles de gente malvada. Protégele de malas enseñanzas. Protégele de malas amistades. Protégele de cualquier daño que quieran hacerle. Señor nuestro, queremos que nuestros niños crezcan con conocimiento de tu palabra y sean para tu gloria. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Para darle por Zoom a las 7 la predicación del Evangelio, nuestro hermano Renzo está predicando de la si los que no tengan Zoom, yo le pedí a Marco, Andrés, Alexandre, que haya alguna persona que no tenga cómo ingresar a Zoom a la tarde, puede indicarme. Ok, muy bien. Hola.